Coneixeu? Els coneixeu? Home, sí, és l'Alberto Un Albarsaschi, momento, no? Alberto. Un momento, Alberto. Un momento, Alberto. Déjame saludar al protagonista. Correcto. Lo hemos conseguido, ¿eh? Ya. Cuando estuvimos en Bilbao hicimos ahí un poco de trampas Bueno, y Ander, y al final a Tuaitá lo hemos liado un poco. pero porque me lo debía desde hace, no sé desde hace cuánto, pero desde hace mucho. Era una deuda que tenía que saltar y estuvimos ahí, bueno, hicimos un poco, Hombre, y el bueno, año fue un que poco de viene jugarreta, pero vamos, que lo hemos conseguido, ¿no? también. No, sí, sí, y el año que viene también, ya verás. Bueno, aún no has entrado en el Congos, ¿verdad? No, ¿Tienes ganas de entrar? sí. Bueno, me dijiste que querías ir a la gran animación la última vez. Sí, sí, sí quiero ir. ¿Quieres ir a la gran animación? Bueno, luego entramos a la gran animación, ¿eh? Muy bien. Bueno, ¿cómo te ha ido por Manresa? Llegaste ayer. Sí, ¿Y qué te parece? está guapo. ¿Sí? ¿Te gusta Manresa? Sí, y el hostal este también. El hostal que estás, en el hostal La Masía estás, ¿eh? Está guapo, está guapo. Está guapo. Y ayer fuiste a cenar a la taberna del Pinchu y me han dicho que hoy has querido repetir, ¿verdad? Sí. Eso es porque te ¡Ostras! gusta. ¡Ostras! Las patatas estaban buenísimas. Bueno, estaba bien porque tenía un montón de pinchos y eso. Estaba Un bien. tonazo de pinchos ahí, ¿eh? Bueno, Ander, bienvenido a Manresa, ¿eh? Alberto, me perdonarás, pero es que si no llegas a ser por él, hoy no te tenemos aquí en Manresa. ¿Cómo estás, Alberto? Correcto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy contento y ahora emocionado. Este ratito ha sido de saludar a un montón de gente de Manresa con la que teníamos muy buen trato y buen rollito y al final te emociona que la gente siga acordándose de ti. Sí, pero ¿qué has estado aquí haciendo un poco de previa? Hemos estado ahí, según hemos llegado ya nos han parado dos para saludar y ya a partir de eso he estado un ratito con la gente de Bilbao, de los poquitos que han venido y ya a partir de ese momento, pues ahora mismo he estado con Pablo 2 minutos y hemos estado ahí tomando una cervecita y ha sido... Y me imagino ahí en el complex ir encontrando gente, Todo ¿no? el mundo, hombre, Alberto, encantado, bienvenido. Muy bien, pues eso, emocionante. Porque la gente se acuerda de aquella final de Bilbao, que al final acabó que tu bar se convirtió un poco en el epicentro, ¿no? de la afición del Baxi Manresa. Yo creo que sí, porque tenía aquello inundado de rojo y bien, muy bien. Aquello fue... Claro, tú allí montaste historias de, pues, yo qué sé, de que la gente pudiera guardar las maletas, y montaste unos picnics para la vuelta, al final... Las botellas. botellas. Sí, bien, muy bien, o sea, aquello fue, pues se nos fue de las manos totalmente. Ah, se te fue de las manos. Fue más de lo que esperábamos, pero bueno, cuanto más mejor, ¿no? Bueno, yo también creo que al final, mira, te voy a explicar una cosa a Batalleta, ¿eh? Batalleta. La batalleta. Cuando no lo he explicado todavía. Cuando se hizo la presentación, o sea, la rueda de prensa que el patrocinador de Manresa, Baxi, hizo en Barcelona, para los medios de comunicación de Barcelona y tal, alguien preguntó allí, cuando estábamos en una comida, ¿no? Preguntó, ¿cuánta gente de Manresa irá? Y yo les dije, por lo que estoy detectando en la ciudad, por lo que estoy detectando, irán unas 4.000 personas. ¿Un cachondeo? Es un exagerado, es un motivado, pero ¿de qué va? ¿Cómo van a ir 4.000 personas? Hubo mucho cachondeo. Yo creo que hoy ya lo puedo explicar. Aún no lo había explicado, pero hubo mucho cachondeo. Bueno, 4.000 no sé, pero 4.500 quizás sí, ¿no? Y el domingo más. 4.000 habría el viernes. El domingo apareció gente que no había estado el viernes ni el sábado. O sea, el domingo fue brutal. Vamos a ponernos un poco para aquí, que veo que pasan vehículos y garantizaremos nuestra protección física, digamos, ¿no? Bueno, claro, bueno, a raíz de ahí nos conocimos, Sí. no tenemos que Bueno. engañar a nadie. Bueno, Allí no nos conocimos mucho porque tanto tú como yo teníamos demasiado trabajo que hacer como para estar más de 10 minutos juntos, pero a partir de ahí una muy buena relación. Yo Sí. creo que ahora somos amigos. no, ya podemos decir, es lo que iba a decir, ¿no? Ante las cámaras, que ya Sí, podemos decir sí. que nos hemos convertido en amigos, más allá de, bueno, Nuestra relación ya se puede hacer pública. Bueno, y claro, venir a Manresa te quedó como un poco pendiente, ¿no? Era una espina clavada, era
tener los 2 días de no tener ni concierto ni partido. Lo del partido era, bueno, se presuponía, juega aquí Bilbao, no tengo que abrir, que no haya concierto. Y luego ya era que os pusierais de acuerdo tú y Ander para tocarme los cojones a mí. Sí, por ahí lo conseguimos, ¿eh? Lo conseguimos en aquella entrevista, ¿eh? Sí, también es cierto que el vuelo lo cogía al día siguiente ya, ¿eh? O sea que lo tenía claro que ya no podía pasar de ahí. Te costó poquito. Sí. Bueno, puedes venir, Ander, puedes venir, no te escondas detrás de la cámara. ¿Qué, Ha sido, perdóname que disculpe, el poder del gancho este año. El que haya ¿Tú crees venido que ha sido el Carlos poder del ha sido cambiar tú al ganso y pasarme yo. Me encanta, me encanta. Hemos tenido gancho para Claro, traerte. efectivamente. ¿Qué esperáis del Congost? O sea, no habéis entrado todavía a este pabellón, ¿no? De entrada, ¿qué os parece el exterior y qué esperáis de este pabellón? Dentro, nosotros que venimos hoy de afición de visitante, no se nos va a oír mucho, ¿eh? Pues un pabellón mítico de la CB y con el encanto que tienen los pabellones así recogiditos, pequeños, los de toda la vida. Bueno, ahora entraremos en un momento y miraremos también a ver cómo queda. ¿Tú qué te esperas de encontrar aquí en el pabellón? No sé, no sé. No sé, es que no sé cómo es por dentro. ¿Tienes nervios antes de entrar? Sí, un poco, a ver cómo es el ambiente, a ver si es como me lo espero. A ver si es como tú lo esperas, ¿no? Ah, Lo superas. También quería hablar contigo de otra cosa. Me estuviste explicando, pues como ya hemos dicho que somos amigos y hemos hablado mucho, que algunos de los trabajadores que tuviste en aquel momento en el bar Saski, no sé, me explicabas ayer una experiencia, pues que, ¿no? Que me Sí. explicabas que un trabajador decía, es que eso no va a volver a pasar, aquel abrazo, me hablabas de un abrazo. Sí, Explícame un poco esa historia. pues ese trabajador que era trabajador mío, que ahora es socio en otro bar que tenemos ahí en un campo de fútbol, y platas. Y el otro día cuando le dije, digo, este fin de semana me marcho con Ander a Manresa, que vamos, y bueno, pues de puta madre, que lo debes, que es una cosa que tenías pendiente, haces bien en irte y disfruta, descansa. Y me dice, es que, ¿te acuerdas? La gente que venía cuando se acabó todo, que ellos habían perdido, y venía a darnos las gracias por cómo le habíamos tratado. Y me dice, yo solo me acuerdo de eso y se me ponen los pelos de punta. Y este chico es futbolero, que de baloncesto poquito, y es futbolero. Y me decía, es que es impresionante lo que nos pasó aquel fin de semana. Cansado, pero orgulloso y satisfecho, porque la gente se fue contenta y como que has hecho el deber, que los deberes estaban cumplidos, ¿sabes? Decir, jo. Un abrazo, ¿no? Te habló del abrazo de una mujer. Una señora que venía vinieron a recoger los picnic y venía con su padre que era mayor y tal, y que, por favor, dame un abrazo, que te quiero agradecer cómo nos habéis tratado, todas las facilidades, que, pues ya está. Es que la caja es importante, que es un negocio, pero eso llena casi más todavía, porque la caja ya presupones que cuando abre la vas a hacer. Pero eso al final dices, vale, encima lo hemos hecho bien, o bueno, o lo mejor que lo sabemos hacer. Entonces, En Bilbao se recuerda también como, bueno, ¿de dónde ha salido tanta gente vestida de rojo, no? sí, porque fue un desplazamiento masivo, además, como todo el día estaba la gente por la calle paseando, y es que fueras donde fueras en Bilbao, veías grupos de gente con las camisetas del Basi, y al final la gente, pues es que erais mayoría, erais el 50% del estadio, al final era gente de Manresa. Y de hecho, se ha convertido para la gente de Manresa en un desplazamiento habitual ya todos los años, porque todos los años ya tenemos Que llena el bar de gente de Manresa Sí, cuando juega el Manresa allí, ¿no? siempre. Y aparte de eso, la gente de Bilbao le ha cogido cariño al Manresa. Ah, sí. En Sí, sí. general, la gente de Bilbao le ha cogido cariño al Manresa. Sí, yo por lo que testeo en el bar, ves que hay gente que le apetece que a Manresa le vaya bien, lógicamente, menos los 2 partidos que jugamos al año en contra. Pero si siempre nos pintáis la cara, tío, cuando vamos allí. Sí, cuando vais allí os pintamos la cara, lo mismo que nos pasa a nosotros cuando venimos aquí. Bueno, no sé, ¿qué va a pasar hoy? ¿Crees que os vamos a poder pintar la cara? Yo no lo veo tan fácil, ¿eh? Yo hoy vengo a disfrutar. Hoy vengo a disfrutar, a saludar a mis amigos, a estar contigo y a vivir la experiencia. Oye, mira, hablando de amigos, tenemos un amigo del gancho que es Jordi López. Jordi López, tú te acordarás perfectamente que después de aquella experiencia, un grupo musical, bueno, con autoría la canción de Jordi López, hizo una canción que se titula La Marea Vermella. Sí.
¿te acuerdas, con unos vídeos que estuvimos ahí currándonos de todas aquellas imágenes de, bueno, la marea vermella, que además sale la cerveza de la Salve ahí y todo eso, Sí, cierto. Bueno, te presento al autor, Jordi López. ¿Cómo estás? Com estàs? Bien, perfectamente. Aquí, Jordi, com estàs? home, aquí molt content i li volia fer obsequi del CD on precisament surt el tema, que és el track número 9, para que lo tengas en el bar puesto allí o donde quieras, o en casa, con la familia, con Ander, con el hijo. És un CD, o sigui, aquesta cançó està dintre d'un CD? Sí, home, està aquí dintre del nostre 11è disc. 11è? 11è, ja. Caram, tu. Un onceavo disco, aquí. Ell entén el català, Si no entiende... No lo hablo, Si no lógicamente, ho entens, el 90%. si no ho entens, ho canviem. Pues sí, pues aquí estamos en la Marea Vermella, la canción número 9, ¿vale? Y la 10, curiosamente, es el himno del fútbol, Del equipo de Manresa. del equipo de fútbol también del Manresa, que me lo pidieron, lo hicimos y él también nos hizo un videoclip, pues la verdad que súper guapo también. O sea que muy honrado de poderte dar esto en nombre no solo mío, sino de toda la afición de Manresa, que pues con su sentimiento hizo el desplazamiento histórico, ¿no? Quizá más grande de lo que se podía esperar, ¿no? Porque todo el Congost estábamos allí y la verdad es que nos atendisteis tan bien, que bueno, que menos que al menos lo tengas también de mi parte, ¿no? Pues Muchísimas darte las gracias, pues, Bueno. porque al final estas son las cosas que te he dicho, que al final llegas aquí y te empiezan a emocionar. Que la Claro, gente se acuerde de ti Hombre, claro, y que, pues eso, que dices, pues efectivamente, no lo hicimos mal y al final tienes, pues eso, que con pues, el detalle de la gente de querer venir a saludarte, a darte un abrazo, pues al final emociona y pues eso, llevo aquí 2 horas demasiado intensas ahí con... Muchas emociones, ahí aguantando lagrimillas, Alberto? Jordi, com se't va acudir fer aquesta cançó? Com va anar això? Bé, doncs va ser el dia següent de tornar de Bilbao, doncs amb totes les emocions a flor de pell, tots els sentiments de lo que havíem sentit no només jo, sinó que evidentment tota l'afició manresana, no? I doncs bé, recordant tots els flaixos momentanis i tot això, doncs vaig començar a composar-la i en un par de dies la tenia terminada. Vas necessitar potser escriure-la fins i tot per treure tot aquell flux d'emocions, ¿no? Sí. Yo creo que, no sé, o sea, fue como un flechazo, ¿sabes lo que te digo? Y eso que no ganamos, ¿eh? Imagínate Estaba la que guinda si del pastel. llegamos a ganar, nos quedamos allí Sí. hasta el jueves, allí en el Saski tocando los huevos ahí todo el día, ¿eh? Pero bueno, la que liamos. Pero bueno, Solo pues te has nada. equivocado en una cosa. Dime. Que yo creo que no estaba todo el Congos en Bueno, este. Yo creo que había más gente de la que viene al Congos. igual sí, ¿eh? Porque era muchísimo, Yo- muchísimo. Cuando la gente me pregunta por cosas del bar, pero tanta gente suele venir, y siempre pongo una imagen que es típica y es del primer día, que había menos gente, 3 horas antes del partido, y la ladera que da al pabellón desde el bar, Sí. que es una ladera de césped y bastante inclinada, y solo eran camisetas verdes. Es una imagen que saca un aficionado de Manresa desde la explanada, Sí, y se ve la esquinita del bar y la carretera ya cortada 4 horas antes del partido. sí. Y las solo camisetas camisetas rojas rojas, ahí. camisetas rojas. Impresionante. No, sí. Es impresionante. Yo cuando quiero explicar lo que fue aquello, enseño esa foto. Sí, sí. La busco en Instagram y digo, pum, esto fue esto. es el termómetro y no estaba todo lo lleno que estuvo el domingo. El domingo aún más, Jordi, escolta'm, moltes gràcies, felicitats. L'amic del ganxo, perquè gràcies també per seguir el ganxo i per donar el teu suport. I ens ajudes molt i t'estem molt agraït, Jordi. I la gent heu de saber que totes les cançons que s'escolten al principi i al final del ganxo sempre són de Falcon and Firkin. Són totes teves, les cançons? Són autoria teva? Tot és autoria meva, sí, sí. Doncs llavors ja tens una llista de... Tens un book important, Bona playlist, sí, això és veritat. Sí, sí. Podem escoltar per Spotify, no? Sí, per Spotify, Apple Music, totes les plataformes digitals. Sí, sí. Molt bé, doncs, Jordi, moltes gràcies per donar suport al ganxo i aquí tenim també el disco, Y hoy, pues a ver qué pasa. Sí, ¿eh? sí. No sé, lo que podamos, ¿eh? Hoy disfrutar. A disfrutar seguro. Muy bien. Seguro. Molt bé, doncs. Doncs vinga, fantàstic. La foto. Vinga, foto. Ens posem la foto aquí, per les xarxes. Posa't aquí també, la foto per les xarxes del Falcon and Firkin. Vente aquí a la foto, vinga. Tots aquí a la foto. Fantàstic. Molt bé. Vinga. El Norman, bueno, això està a tope, Molt bé. Gràcies, Jordi. ¿Te vienes con nosotros, Alberto? Carles, si et sembla, escoltem Coses, Norman. escoltem la cançó, si et sembla. Ah, clar.
Podríem escoltar la Va, cançó. som-hi. Sí, és un bon moment per fer-ho, no? Vinga, va, som-hi. Va, escoltem la cançó. Mira endavant, disfruta i deixa't portar. Respira, som tots al teu costat. Recorda que no et deixarem mai. Dormim en un hotel del centre. Sortim de tasques per sopar. Trobem els coneguts de sempre. Que saludem al barri al anar a comprar. Perseguim els nostres somnis. Junts ho aconseguirem. Ens endurem records per sempre. Que ja mai més oblidarem. Somia i mira endavant. Disfruta i deixa't portar. Respira, som tots al teu costat. Recorda que no et deixarem mai. Avui som la nostra força. Omplim els carrers de vermell. Tocarem el cel estones. I a les Un moment. Tu un dia, Carles, vas dir aviam si podem trobar aquesta dona que estava embarassada a Bilbao. Vas dir, bueno, va, la trobarem, segur que la trobarem. Vam fer una crida, no? L'has trobat? La pregunta que tinc. L'has trobat? És un repte que em llences. Sí, et pregunto si l'has trobat. T'ho pregunto perquè Sí. tu vas molt de Tu xulo. m'estàs llançant aquest repte, no? Sí, si l'has trobat. El ganxo ha trobat aquesta dona o no? I l'infant Mira que qui tinc, mira qui tinc al meu costat. Al teu costat? Al teu costat? Mira-ho. A la dreta o a l'esquerra? On? A la... Aviam? A dalt, a baix, val. al centre i per Vale, va. dentro. Mira-ho. I la veieu, és la Sílvia. La Sílvia i el Quim. El Quim que va estar a Bilbao, però que no se'n recorda gens que va estar a Bilbao. Hola, Quim, com estàs? Tu saps que vas estar a Bilbao? Sí, T'ho han explicat, Ja has vist fotos? Sí, Que estaves a la panxa de la mama? sí. Una panxa molt grossa, molt grossa. Escolta'm, tothom et va veure, Sílvia, com estàs? Tothom et va veure amb aquell vídeo, amb aquesta cançó, La marea vermella, embarassada. Sí. El Quim, el teu primer, no? El meu primer. I la segona aquí ben seguida. Però sí, vam anar a tot arreu. Vam anar a Granada, vam anar a Bilbao, vam anar a Andorra, ho vam fer tot, aprofitar l'últim que ens quedava abans de que nasqués, sí. I quin record en tens de Bilbao? Ho vaig passar molt bé, o sigui, l'ambient va ser molt, molt xulo. Clar, per mi el meu ambient és bàsquet, perquè tota la vida he jugat a bàsquet, llavors el meu ambient d'amics, de coneguts, sempre ha sigut el bàsquet, i clar, anaves allà i et trobaves a tothom conegut. O sigui, gent que potser feia... Clar, vaig deixar de jugar a bàsquet amb 25 anys, i ara en tinc 36, doncs llavors, clar, gent que no veia potser des d'això, des de que tenia 25, 20, 19 anys, i clar, és un ambient molt xulo. I quan la gent et veia embarassada per allà passejant per Bilbao, et feien comentaris, et deien coses, et tocaven la panxa? No, perquè m'havien vist a Granada. Clar, és que a Granada ja vam ser molts els que de Granada vam anar a Bilbao i clar, molta gent ja ho sabia. Però clar, sí que és veritat que a Granada em deien ui, no, si arribem a Bilbao no hi podràs anar pas, em deien jo, que sí que hi aniré, i hi vaig anar, sí.
Se't va fer llarga l'estada perquè estaves bastant avançada, no? Sí, em quedava un mes i mig o dos, sí. Sí, però no se'm va fer llarg. Així com, per exemple, el Granada sí que la tornada se'm va fer molt llarg, la de Bilbao no. Vaig estar molt bé, la veritat. Ho vaig disfrutar molt i sí, vaig estar molt bé. I quan vas veure el vídeo de la marea vermella? Molt xulo. És que, a veure, l'ambient en si és que va ser molt espectacular. I tu allà amb aquella panxa devies al·lucinar, no? Supercontenta d'haver-hi anat. Sí, no. Què et passa, tu? Molt bé, Quim. I a tu, què t'agrada el bàsquet? Sí, I vas a veure el bàsquet? sí, Has anat alguna vegada amb la mama, eh? sí. I què hi dius allà? Què cantes? Què dius? Resa. Tu. Com ho fas? Tu. Resa tu. Fantàstic. Molt bé, doncs. Escolta'm, doncs, res, que continueu tan emocionats amb el bàsquet i m'imagino que això també és el futur de l'afició, no? Sí, intentarem que així sigui. Pots anar, ara et deu costar viatjar, no? Bueno, amb ell encara no hem agafat l'avió, però la intenció és agafar-lo ara per Setmana Santa. I ell sí, ell ja ha viatjat i això, llavors, clar, aquest any perquè els partits aquests de Gran Canària ens quedava massa just per ella, el trajecte també era més complicat, però de cara a l'any que ve si tornen a arribar, doncs mira, no es descarta, no? O sigui que el bàsquet és excusa per viatjar, eh? Home, total, sí, total. Qualsevol excusa és bona. Molt bé, Sílvia, moltes gràcies per atendre el ganxo. De res. Una cosa, Carles, i és que tot això us ho expliquem gràcies a Mengem Baix, Alegria.cat, la taverna del Pinxo, Biomassa Poal, Autoescola Gènesi, Manresa i Gimnàs. Bela, que sàpigues que l'àudio ha fallat durant aquests segons que t'he saludat, perquè ha sigut tan directe això que se m'ha liat una mica tot. Era en directe. Era tan en directe que se m'ha liat una mica tot. Bueno, els patrocinadors els heu sentit, oi? Vamos a conocer el Congost, sí? Va, que ens anem a conèixer el Congost aquí amb... Amb qui estàs? Per tota la gent que s'està connectant ara. L'Alberto i l'Ander. Carles, amb tothom que s'està connectant ara, amb qui estàs? Alto, un moment. Alto, un moment. Valentí, estem tan contents i tan agraïts del que ens has cedit per la Copa del Rei. Ha sigut brutal, eh? Jo he vist la foto que has posat del moment en què vam passar el ganxo, la samarreta, o vaig passar el ganxo, i jo també estic content. Estem tan agraïts. Vosaltres en traureu molt més profit i ho compartirem tots, i jo a casa no em feia res. Fins i tot el Roger Esteller ha contactat amb nosaltres. Ah, sí? Què diu? Està content? Està molt content de veure la samarreta allà. Gran Roger. Gran Roger. Bueno, avui li podem dedicar la victòria amb el Roger. Esperem-ho, estaria bé, eh? Va. Gràcies per tot, Valentí. Doncs, vinga, va. Aquí... Carles, amb qui estàs? Amb qui estàs? Per la gent que s'està connectant ara, va, amb qui estàs? Mira, sí, és l'Alberto, del Bar Saski de Bilbao, i el seu fill l'Ander. Salut, com esteu? I ells han vingut a veure aquest partit del Baxi Manresa amb el seu equip, amb el Bilbao, i entre altres coses doncs, perquè tenien moltes ganes de conèixer el Congost i també doncs, d'estar amb l'afició aquella que es va crear, aquella comunitat allà a Bilbao, no?, entre aficionats, i que el Bar Saski va acabar sent una mica el gran epicentre del Bilbao. Mira, és que no ho pot evitar, ¿eh? Qué ganas tenía, ¿eh? Sí, decía, quiero llegar y quiero estar dentro del... ¡Ander! Mira l'Ander. ¿Qué tal, Ander? ¿Cómo lo ves esto? Está guapo esto. ¿Está guapo? Eso es la gran animación. Sí, nos vamos para la gran animación. Mira aquí la gent saludant a l'Alberto. Te gusta, ¿eh? Está todo guapo. Pero no es tan pequeño. No es tan pequeño, ¿eh? Hombre, comparado con Miribilla, tío. Pero es que pensaba que, como me habías dicho, era aún más pequeño. El de la Andorra es más pequeño que este. Da sensación de más pequeño, sí, quizás sí, ¿eh? Doncs, bueno, tu padre hoy no para de hablar con la gente, ¿no? Ya, qué pesado. Bueno, que nos vamos para la gran animación. Sí, vamos para la gran animación, que sí. Bueno, mira.
Mira, ¿ves? La gran animación está aquí con su foto. Luego verás también todos los ritmos que tienen, todas las cosas que hacen. Aquí tienen su foto, que es lo que marca el espacio de la gran animación. Siempre ponen aquí sus camisetas y todas las historias. Mira, hombre, ¿cómo estás? I molt bé, amb l'Alberto del... Un crack, Alberto. Un crack, ¿eh? ¿Quieres entrar en la zona de la grada? Sí? Vamos. Doncs vinga, que els ensenyarem com és la gran animació, també, Mitals. Wow, ¿qué te parece, tío? Está guapo el campo. Está guapo, va bien, está guapo, Está guapo, está guapo. ¿Te imaginas aquí cantando, bailando? No sé, es que no ha empezado el partido, pero va a estar guapo, yo creo, Bueno, mira, la gent saludant a l'Alberto. Bueno, estem veient aquí el Carles com baixa per les escales aquí de la gran animació. Sí, perquè és molt difícil tot plegat, però mira, és que per l'Alberto hi ha una sorpresa, ja us ho avanço. Avança'ns-ho. La gran animació ens ha demanat expressament, ens ha contactat amb el ganxo i ens ha dit, sisplau, porta l'Alberto a la gran animació. L'Ander ens ho va demanar en una entrevista. Ens han demanat que vingui l'Alberto a la gran animació i la gran animació li ha preparat una sorpresa. Però l'Alberto no en té ni idea. Si s'emocionava allà fora... Li estàs explicant ara, Anem a veure. Espera, que el cridarem ràpid. Alberto, ven cap acá, Alberto, ven cap acá. Un moment, que us el robo un moment. Vinga, va, som-hi. Senyores i senyors, todo tuyo. Wow. Bueno, Alberto, tenemos un presente para ti. Te has portado con nosotros de puta madre allí en Bilbao. Esto ha sido la hostia para la grada, para todo el Cungós, ¿vale? Para las 5.000 personas que hemos estado allí. Así que esto es para ti, un recuerdo para siempre, ¿vale? Esto es tu casa. Ya que estás viendo tu casa, ¡buah! El gust del xiulet final fent fotos també. Aquí tenim aquestes fotos. Bueno, Alberto... Esto ya ahora sí me ha podido, ¿eh? Aquí se han pasado, ¿eh? Son tan chalaos, tío, están chalaos. Estás emocionado, Alberto. Ahora ya sí que ya... Ahora ya esto ya me ha sobrepasado. No, esto no me lo esperaba. No te esperabas esto. Esperaba abrazarme con la gente, darnos un abrazo, saludar, pero la gente está muy loca. Alberto, bienvenido a Manresa. Gracias. Vamos hacia nuestra zona y si quieres estar un rato con la gente, pues supongo que te apetece estar con la gente. Gracias por atender al gancho, gracias por ser amigo del gancho. También te digo que nada más hay gente que me ha venido y me ha dicho, dale esto a Alberto, 2 pins. Bueno, aquí lo de la gente ha sido espectacular. Ha sido terrible. Te dejo disfrutar de la gente. Muy bien. Gracias. Alberto. Ander, un abrazo, amigo. Venga, pues va, som-hi. Molt bé, moment realment emocionant, Carles, aquest moment amb l'Alberto. Veig aquí doncs, missatges de molta gent